Vamos, hermano, ahora vamos a culminar nuestro estudio sobre el capítulo 10 de los párrafos 3 y 4. ¿Qué sucede con los niños que mueren en la infancia? ¿Qué sucede con aquellos que son abortados? ¿Y qué de aquellos que por causa de su incapacidad mental no pueden responder al llamamiento de Dios? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, a estas interrogantes responde el párrafo número 3 de nuestra confesión. Les invito a leerlos. Dice el párrafo número 3. Los infantes elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo le place. Así también son regenerados y salvados todos los demás elegidos que no tienen la capacidad para ser llamados externamente por el ministerio de la palabra. A primera vista, y al leer este capítulo, puede que nos surja confusión. ¿Acaso significa que hay algunos de los niños que mueren en la infancia o de los incapacitados mentales que no son elegidos? ¿Significa esto? Y esto, como usted, créeme que también en mí, dispara inmediatamente una señal de alarma en nuestras mentes. ¿Cómo es eso? Pero no se apresure, vamos a explicarlo. Nosotros luchamos de manera natural con la idea de que los niños se puedan perder finalmente. ¿Qué creemos nosotros? Pero a veces nosotros creemos lo contrario. A veces nosotros pensamos que los niños, como nacen, creemos eso, en un estado de inocencia, al morir en la infancia, tienen que ser salvos. Pero esto, amado hermano, no honra el testimonio de las Escrituras. Así que en esta mañana, yo para explicar este tema, que por demás es muy difícil de explicar, yo voy a seguir el comentario de Archibald Hodge, un famoso teólogo del pasado, para tratar de escudriñar qué es lo que la Confesión de Fe Bautista de Filadelfia de 1742 tiene que decir sobre este asunto. Entonces, ¿qué creemos nosotros? ¿Qué creemos los bautistas sobre este asunto de la salvación de los niños que mueren en la infancia y de aquellos que son incapaces de ser llamados eternamente? ¿Qué creemos? Bueno, hay algo interesante. El llamamiento externo y todos los medios de la gracia del Señor en esta dispensación presuponen que haya inteligencia en los que oyen, ¿verdad? Usted le predica el evangelio a alguien, usted está presuponiendo que ese alguien es inteligente, que ese alguien es capaz de valorar las evidencias a favor y en contra y es capaz de tomar una decisión. Pero obviamente los infantes no pueden hacer ese juicio, ¿sí o no? Y los incapacitados mentales tampoco pueden hacer ese juicio. Entonces, ¿qué de ellos? ¿Cuáles son los propósitos de Dios para esos que no son capaces de recibir la palabra de Dios debido a la muerte prematura? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo manejamos nosotros de una manera bíblica este asunto? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros sostenemos esto. Los bautistas creemos estas cosas. Si los niños u otros que no son capaces de ser llamados externamente por el evangelio serán salvos, serán regenerados y serán santificados directamente por Dios sin el uso de medios. Así que, en breve, ¿qué creemos nosotros? Bueno, creemos que los niños que mueren en la infancia son directamente salvados por Dios, son regenerados por Dios sin el uso de medios. Ahora, esto no es ajeno a la Biblia. ¿Por qué? Primero, te pongo dos ejemplos. Dios creó a Adán santo. ¿Sí o no? Lo hizo de pura gracia. Así fue su diseño original. Y también, si Él puede declarar a los creyentes en justicia y santidad verdadera por el uso de medios que en gran cantidad de hombres usan sin provecho, entonces es sumamente claro que Él puede regenerar a los niños de pura gracia que mueren en la infancia sin el uso de medios. En otras palabras, Él puede salvar a esos niños sin el uso de medios. Él puede salvarlos y eso es lo que sostenemos, eso es lo que creemos. Ahora, ¿qué no quiere decir esto?
no quiere decir esto que creemos comúnmente, que creemos que los niños nacen sin pecado. No. Todos los hombres, a excepción de Cristo, ¿sabes cómo nacen? En pecado. Ese es el testimonio de la Escritura. El profeta David decía, en pecado me concibió mi madre. ¿Sí o no? Por lo tanto, aún los niños pequeñitos son pecadores. Y como pecadores, ¿qué merecen? La justicia de Dios. Merece la ira de Dios, porque la Biblia establece esto, amado hermano. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, culpable del juicio divino. Si creyéramos lo contrario, estaríamos creyendo en una especie de salvación por obras. Y la salvación hemos demostrado aquí que no es por obras. La salvación es ¿por qué? Por gracia. Pero ¿qué sucede con esta frase, los niños elegidos? Bueno, creemos que esta frase, niños elegidos, es muy apropiada. ¿Saben por qué? No está sugiriendo, y esto lo voy a decir lo más claro que puedo, no está sugiriendo, como ya hemos dicho, que algunos de los que mueren en la infancia no son elegidos. Está diciendo que todos los que mueren en la infancia son elegidos. Eso es lo que creemos. Y como son elegidos, ¿qué son entonces? Son salvos. Voy a volver aquí sobre este asunto. La Biblia establece lo siguiente: todos nacemos bajo condenación justa, incluidos los niños. ¿Sí o no? ¿Cuál es el testimonio de la Biblia? Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores y estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y esto obviamente incluye a los niños. Y también dice algo más: que ningún niño, solamente por el hecho de ser niño, tiene derecho al cielo. No, no es por eso. Él será salvo. Ese que muere en la infancia, es esos que mueren aún en el vientre de sus madres, esos serán salvos, no porque lo merezcan, sino por la gracia electiva de Dios. Amén. Es por ello que la base de la salvación de los infantes, como la base de nuestra salvación, es únicamente la elección soberana de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Voy a volver sobre este asunto. ¿Qué queremos decir con esto? Que creemos que todos los niños que mueren en la infancia son salvados en base a la elección soberana de Dios. Todos los niños que mueren en la infancia y todos aquellos que son retrasados mentales y que no pueden responder de manera externa al Evangelio, todos son salvos en base a la elección soberana de Dios. Por tanto, la frase esta que encontramos en la confesión, niños elegidos, creemos que todos son elegidos, los que mueren en la infancia. Todos son elegidos. Juan 3:8 nos dice que el Espíritu obra donde quiere y como quiere. Él lo hace. Es que Él obra en esos pequeños que no alcanzan la edad de madurez para decidirse por Cristo y los salva. Amén. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, amados? Estamos enfatizando algo. La salvación no es por obra. La salvación no es por merecimientos. La salvación es una obra soberana de Dios. Enfatizamos la soberanía de Dios en el asunto. Ahora, ¿podemos comprender del todo cómo Dios hace estas cosas? No. Reconocemos que su elección es un misterio humilde, como diría alguien, de la soberanía de Dios. Así que debemos afirmarnos de manera muy firme a los hechos que han sido revelados. Ninguno, sea niño o sea adulto, se salvará fuera de la elección soberana de Dios, puesto que la salvación, como hemos dicho, es de pura gracia. Debemos reconocer algo más. La Biblia no nos revela con precisión estas cosas, pero por las razones que hemos expuesto en este párrafo, podemos guardar la esperanza de que todos los niños que mueren en esta edad, como ya hemos dicho, o en la infancia, son elegidos, son salvados. Así que nuestra confesión dice lo que la palabra de Dios dice, pero calla donde la Escritura calla. Y esta es una buena manera para nosotros. Hablar lo que la Biblia dice, callar donde la Biblia calla. Así que en base a estas cosas, amados hermanos, podemos guardar la esperanza de que esos pequeños que nos antecedieron están aguardándonos en
la presencia de Dios. Gloria a Dios. Así que hay consuelo para nosotros. Amén. Hay consuelo para aquellos que han pasado por la amarga experiencia de perder a un pequeño en su estado de infancia. Gracias. Pero ahora vamos al párrafo número 4 y vamos a responder esta última pregunta. ¿Qué sucede, pastor, con aquellos que no han sido elegidos? Con los hombres que no han sido elegidos. Vamos que dice el párrafo número 4 y último del capítulo 10 de nuestra confesión. Dice de esta manera: otros que no son elegidos, aunque sean llamados en el ministerio de la palabra y tengan algunas operaciones comunes del Espíritu, aún así, al no ser atraídos eficazmente por el Padre, escucha esto, no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente y por lo tanto tampoco pueden ser salvos. Dice más nuestra confesión: y mucho menos pueden ser salvos los hombres que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean para ajustar sus vidas conforme a la luz de la naturaleza y la ley de la religión que profesan. ¿Qué queremos nosotros? Bueno, que fuera de la elección de Dios, nadie más será salvado. ¿Por qué? Porque la gente que está afuera, los que no son cristianos, los que finalmente se van a perder, no pueden ni quieren venir a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, pastor? Porque Dios los obliga a mantenerse en ese estado de muerte. No, porque ellos no quieren salir de él. ¿Cuál es el testimonio de la Biblia nuevamente? Los hombres obedecieron al Señor, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son buenas. En otras palabras, bueno, que Dios llame a la gente a ser salvo, nadie podrá ser salvo. ¿Por qué? Porque los que no reciben el llamado, no es que Dios les impide el paso a la salvación, es que ellos no quieren venir a Dios. Ellos no quieren venir a Dios. Ellos aman su pecado. Ellos aman seguir haciendo fechorías. Ellos aman su criminalidad. Ellos aman seguir revolcados en el fango. Lo mismo que nosotros, si Dios no hubiera irrumpido soberanamente en nuestras vidas. Así que, amados hermanos, aquellos que son llamados de manera externa por el ministerio de la palabra, y ante ellos se han expuesto a las grandes riquezas de la gracia de Dios. Y aunque esos mismos gusten algunas de las operaciones del Espíritu, como sea su influencia benéfica y restringente, su palabra, esos que ven el obrar en los escogidos de Dios, en vidas cambiadas, sin embargo ellos que rechazan, que resisten el llamamiento general de Dios, no serán salvos, no alcanzarán salvación. ¿Por qué? Porque ellos tienen una aversión radical a las cosas de Dios. Tienen una aversión radical hacia el bien espiritual y nunca pueden venir completamente a Cristo. Porque, como ya hemos dicho, aman más las tinieblas que la luz, porque su corazón está de continuo inclinado al mal. Y aquí tenemos que guardarnos de algo. Aquí tenemos que guardarnos de pensar que Dios le debe la salvación a todos los hombres. ¿Sabes por qué? Porque Dios no le debe la salvación a los hombres. Nosotros cuando pensamos en los atributos de Dios, casi siempre el atributo que viene a nuestra mente es este: Dios es amor. ¿Sí o no? Nos vamos por ahí, pensamos que Dios es amor solamente, pero nos olvidamos de algo. Dios también es amor, pero también es justo. Y Dios, si fuera a ser justo con todos los hombres, incluso si fuera a ser justo con nosotros, lo que mereceríamos es la muerte. Pero Dios ha tenido gracia en nosotros. Ha tenido misericordia. Los demás han sido dejados a la justicia de Dios. Porque a menos que Dios les llame eficazmente, nunca pueden ni quieren venir verdaderamente a Dios. Ese es el testimonio de la palabra. Juan 6:65 dice: ninguno, y escucha esto, Juan 6:65,
ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Mateo 22:14 dice, muchos son los llamados, pero, o como dice el texto, y pocos los elegidos. De modo que los que no han sido elegidos no pueden y quieren venir a Cristo y por ello no van a ser salvos, amados hermanos. El llamado general viene a muchos hombres, pero solamente el llamado eficaz del que estamos hablando de esta mañana en este capítulo, solamente el llamado eficaz de Dios es el que salva. Ahora, hagámonos otra pregunta. Bueno, pastor, ¿qué sucede con aquellos que no son cristianos, pero que son muy sinceros, son gente buena, son gente muy fieles a su religión? ¿Verdad? Pensamos en los musulmanes que son sinceros y fieles. O en otras religiones que son muy sinceros, ¿podrán ellos ser salvados también? Hoy que vivimos en tiempo de ecumenismo, o sea, de la unión de todas las religiones, hay gente que dice, no, cada religión es un camino diferente para llegar a Dios, pero ¿será realmente ese el testimonio de la Biblia? ¿Habrá muchos caminos para llegar a Dios? La Biblia nuestra dice no. Y debemos establecer esto que establece nuestra confesión en base a la Escritura. Nadie fuera de Cristo, o como dice la confesión, ninguno que no recibe la religión cristiana, y entiéndase por favor el término religión cristiana en el mejor sentido de la palabra. Nadie que no reciba el cristianismo puede ser salvo. ¿Qué dice la Biblia sobre ese asunto? Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay, escucha, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso cantamos ese himno antiguo, ese canto antiguo. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Entonces, no importa qué tan fieles o sinceros sean los que siguen otras religiones, no van a ser salvos. ¿Por qué? Admitir esto, admitir que cada religión es un camino para llegar a Dios, es negar el Evangelio. Cristo murió en vano entonces. Porque la Escritura lo establece de esta manera en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces concluimos de manera siguiente. Solamente los hombres que invocan a Jesús como Señor y Salvador van a ser salvos. ¿Verdad? La salvación viene por la fe. ¿Verdad? La fe por el oír. Y el oír, ¿sabe por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, solamente aquí hay salvación. Entonces, amados hermanos, confiemos en la soberanía de Dios, confiemos en ese Dios justo y soberano, pero también oremos por los perdidos, oremos por aquellos que no tienen a Dios. ¿Sabes por qué? Porque aquellos que no reciben a Cristo todavía están bajo la ira condenatoria de Dios. Y nosotros, mientras predicamos, descansemos en la seguridad de que Dios va a reunir a sus llamados, va a reunir a sus escogidos. Y para ti que no eres cristiano, el Evangelio está frente a ti hoy. Dios te está llamando. Y si tú respondes con fe, pasarás de muerte a vida. Amén. Así que, mi amado, que Dios te bendiga en esta mañana. Amén. Y que juntos, tú y yo, somos capaces de valorar esta salvación tan grande que el Señor Jesús nos ha concedido. Te invito a orar, que así terminamos en esta mañana. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, Padre, porque hemos visto como tú de manera soberana y de manera gratuita has elegido a aquellos infantes que mueren en la infancia para salvación. Son tuyos, Señor,
Son tus escogidos, Señor, les da salvación. Así también aquellos otros que son incapaces de responder al llamado eterno de tu palabra. Aquellos incapacitados mentalmente también alcanzan gracia y salvación. Te pedimos, Padre, también que tú nos ayudes a predicar fielmente tu palabra para que otros también puedan ser llamados de las tinieblas a la luz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Amén.